Familia Benecer, hermanos y amigos, que Dios les bendiga. El libro de los Hechos, el capítulo 18, versículos 1 al 11, nos dice de la siguiente manera. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios, predicando en la ciudad del pecado. Al escuchar el tema de nuestra enseñanza, ¿qué viene a tu mente? ¿Lo relacionas con algo de tu entorno? ¿Con una experiencia vivida o conocida por alguna persona que se acercó y la compartió contigo? ¿Vives en tu familia alguna situación agobiante con uno de tus hijos, con tu esposo o esposa, que sumidos en el pecado, ves cómo se van deteriorando, cómo sus vidas van en decadencia moral, física y aún espiritual y no sabes qué hacer? Pues bien, es en el día de hoy que la palabra llega a nuestras vidas para traer esperanza de cambio, para traer a nosotros a través del ejemplo de un hombre que se atrevió a creer en el Dios del cielo y a hablar de él, las cosas que para muchos están veladas porque el entendimiento está entenebrecido por causa del pecado, y solo el poder del Evangelio puede llegar allí donde nadie puede hacerlo para traer al hombre una convicción de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, encontramos historias muy hermosas, pero también encontramos historias que nos causan tristeza y dolor, porque fueron situaciones que en su momento pudieron haberse evitado, y no se evitaron por la dureza del corazón del hombre y el alejamiento de él mismo del Dios del cielo. La historia de Sodoma y Gomorra es una de ellas, donde la ciudad fue totalmente destruida por causa de la maldad de aquel pueblo. No se acercaron, no se arrepintieron, escucharon el mensaje a través de Lot, pero ellos, aún escuchando y viendo la vida de Lot, que no participó de los mismos pecados que ellos cometían, le dieron la espalda a Dios y Dios los tuvo que destruir con un juicio inminente sobre sus vidas. En este mundo actual en el cual nosotros vivimos, existen ciudades que se conocen como ciudades del pecado. Shanghái en China es una de ellas.
Sydney en Australia es otra. Barcelona en España. Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Bogotá en Colombia. Río de Janeiro en Brasil. Las Vegas, Estados Unidos. Hollywood. Y aún teniendo este número de ciudades, dejamos por fuera otras que seguramente también son conocidas por las prácticas aberrantes que ofenden la santidad de Dios. En nuestro país, en una ciudad hermosa como Cali, nosotros encontramos un lugar que se llama la Calle del Pecado. Y escucha esto, ¿por qué se llamaba así o se llama? Porque era el foco de participación gay de Cali, de ígolos, de prostitutas y travestis. Ahora se le conoce como la Calle del Sabor en Cali, donde los que van allí pueden participar y disfrutar del baile de la salsa, que es típico de esa región y que llena el vacío del corazón del hombre momentáneamente, pero que no trae esa satisfacción que se necesita, porque la satisfacción del hombre no está en las obras de la carne, lo cual produce un placer momentáneo, sino que la satisfacción del alma está en que el hombre conozca al Dios del cielo, al Señor, a Jesucristo, quien dio su vida por ellos o por nosotros en la cruz del Calvario. Después de decir su último discurso en el Areópago, Pablo se marcha de Atenas y llega a Corinto. En la época de Pablo, Corinto era conocida como la ciudad del pecado. Un escritor anónimo dijo acerca de Corinto: Corinto es una ciudad donde solo los fuertes pueden sobrevivir. Era la capital de Acaya, una de las 3 grandes ciudades que Pablo visitó en este segundo viaje misionero, juntamente con Atenas y posteriormente con Éfeso. Se jactaba de tener 2 puertos. Era una ciudad de marinos, de mercantes marítimos. Eran estratégicos para el comercio en todas las direcciones desde Corinto. Se dice que Atenas tenía 10,000 habitantes, que Éfeso tenía 500,000 y Corinto en su momento culminante llegó a tener 750,000 habitantes. La diferencia entre los atenienses, de donde Pablo había llegado, después de recorrer un buen número de kilómetros, y los corintios eran muy marcadas y obvias. Los atenienses estaban sumergidos en el intelectualismo y la idolatría que nubló completamente la vida de ellos, porque consideraban que tenían que conocer cada día más y más, pero a la vez en ese conocimiento se envolvieron de tal manera que no dejaron espacio para que el Evangelio de Cristo llegara a sus vidas. Y unido a eso, adoraban ídolos. Y en esa adoración a los ídolos su vida quedó sellada, marcada por las tinieblas, porque el adorar imágenes, el dedicarse e inclinarse a ídolos que los hombres han hecho con sus propias manos, ofende al Dios del cielo, quien en los 10 mandamientos que dio a Moisés dijo que no debemos hacernos imagen ni cosa semejante de lo que está en los cielos ni en la tierra, y que solo a Él deberíamos adorarle. Los atenienses, mis queridos hermanos, estaban realmente apartados, pero los corintios eran sinónimo de inmoralidad. En la ciudad tenían el templo de Afrodita o Venus, que era la diosa del amor. Tenían 1000 esclavas que la servían y recorrían las calles de la ciudad de noche como prostitutas. Los corintios eran conocidos como la feria de la vanidad del Imperio Romano. Practicaban el aborto, el infanticidio,
Si tenían un bebé que no querían, lo ponían en la puerta de la casa, especialmente si era una niña, para que no llevara el nombre de la familia a otras generaciones. Y los traficantes de esclavos pasaban y se llevaban los bebés para luego venderlos a otras personas que podían darles un precio y fueran esclavos el resto de su vida. Practicaban el homosexualismo, la fornicación y el adulterio abiertamente. El término corinto significaba libertinos, y si se le aplicaba a una mujer era porque se le estaba definiendo como una prostituta. Cuando el término corintio se le aplicaba a los hombres era para definirlos como adúlteros, fornicarios o deshonestos. Y Pablo está allí. El apóstol ha llegado a ese lugar. Ha llegado solo y encuentra a dos personas llamadas Aquila y Priscila. Estos hermanos, matrimonio cristiano, están allí, mis queridos hermanos, porque el Señor les ha permitido tener esa oportunidad de unirlos, porque en el Señor no hay casualidades, hay propósitos. Y Pablo, ¿qué puede hacer en la ciudad del pecado? Sin tener recursos económicos, se une a aquellas personas teniendo en cuenta que antes de dedicarse a la predicación del Evangelio, y en su niñez la historia nos cuenta que el papá de Pablo era un hombre que se dedicaba al comercio de las tiendas, las fabricaba, las vendía y era acaudalado. Allí Pablo aprendió a hacer este oficio y él se une a estas parejas que también sabían hacerlo para estar trabajando y así suplir todas sus necesidades. Y Pablo en Corintios ve la oportunidad para llevar el evangelio donde el pecado está reinando. Allí en esa ciudad que es conocida de este nombre tan lamentable como la ciudad del pecado, allí Pablo ve la oportunidad para que el evangelio del Señor llegue, penetre. Y cuando él ve esta oportunidad, él sabe, mis queridos hermanos, que hay miles de personas que están cautivas entregando su cuerpo y su alma al diablo y que el enemigo está trabajándolas de manera poderosa para destruirlas, acabarlas y llevarlas al infierno. Entonces Pablo sabe y nos enseña que debemos tener en cuenta que penetrar con la palabra en terreno del enemigo no será nunca fácil, ya que implica en primer lugar que quien va a predicar la palabra tenga una entrega absoluta como lo hizo Pablo. Y que, hermanos míos, enfrentaremos en segundo lugar una oposición creciente, pero que en medio de esa oposición creciente siempre tendremos en tercer lugar el respaldo divino. Con detenimiento, meditemos lo que podemos aprender en cómo Dios nos puede llegar a usar para su gloria y beneficio de las personas y para que pueblos, ciudades, regiones, veredas completas puedan ser cambiadas por el poder del Evangelio. Ese mismo Evangelio del cual Pablo cuando escribe a los romanos les dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y predicar la palabra entonces implica en primer lugar una entrega absoluta. No es llegar y hacer una misión de esta magnitud, de esta calidad a medias. Hermano mío, Dios los quiere usar a su iglesia de una manera grande y poderosa, pero Dios está pidiendo una consagración de parte nuestra. Ahora Pablo está ahí en ese lugar. No hay cosas que lo detengan a él. Es todo un líder, hermanos. Dios ha levantado y ha llamado a un hombre que se capacitó antes de ser cristiano como el gran discípulo de Gamaliel,
pero que ahora Dios está usando todo ese conocimiento, ese vigor y los ajustes que el Pablo hizo estando a solas con él, orando al Padre Celestial y mirando y revisando sus conocimientos, y el Señor ahora le va a canalizar de tal manera que no habrá un obstáculo que él enfrente donde Dios no le ayude a salir adelante. Ha sido este segundo viaje misionero del apóstol bastante fuerte para él, perseguido, atacado de una y otra manera por los judíos, pero siempre, hermanos míos, enfocado en lo que Dios le ha mandado hacer. Y él está allí, una entrega absoluta. Quizás tú y yo nos preguntamos por qué muchas cosas no cambian. Y muchas cosas a veces no cambian en nuestro entorno porque no tenemos una entrega absoluta a este hecho de predicar el Evangelio. La iglesia actual se ha entretenido con muchas cosas y el Señor a la iglesia le ha enviado a llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que necesita escuchar el Evangelio de salvación. Cuando él está en esa entrega trabajando con Aquila y Priscila, su equipo, Silas y Timoteo, vienen a donde él está y lo encuentran, mis queridos hermanos, y da gusto leer la palabra y da realmente ánimo que cuando ellos llegan allí no ven a un Pablo quejándose de las situaciones, no ven a un Pablo que está diciendo es que me tocó trabajar para sostenerme, sino que vemos a un Pablo aquí, mis queridos hermanos, en el versículo 5, que estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Llegar y encontrar a su hermano, al apóstol, haciendo la labor que el Señor le ha encomendado. ¿Qué te frena a ti para predicar el Evangelio? ¿Qué te limita a ti? Algunos dicen es que me toca trabajar. Está trabajando Pablo. Está haciendo lo que le corresponde porque tiene que mantenerse. No puede la iglesia en Corinto porque la iglesia no ha sido formada todavía. Apenas Pablo va a empezar a ganar gente para Cristo y esa gente es la que posteriormente se va a hacer autosostenible o sostenible y van a pagar el servicio, la bendición de tener un pastor. Pero aquí Pablo no tiene ninguno de esos beneficios. Aquí Pablo está trabajando con sus propias manos, pero está sin perder el objetivo por el cual el Señor le llevó a Corinto, cumpliendo con el Señor. Mis hermanos queridos, y cuando ellos llegan, Silas y Timoteo, la historia nos dice que traen una ofrenda de los hermanos de Filipo, lo cual le permite al Pablo entonces dedicarse mucho más a llevar el Evangelio con toda libertad, con toda propiedad, sin distracción alguna o sin dedicar parte de su tiempo a otra cosa. Ya no va a ser la labor bivocacional, es decir, estar en una profesión y estar predicando el Evangelio, sino que ahora Pablo seguirá hablando del Señor porque para él era la pasión que le consumía en su alma, entregado enteramente. ¿Usted sabe lo que es algo que lo apasiona a uno? Seguro que sí. Y espero que la pasión de su vida, iglesia amada, hermano amado, sea el Señor Jesucristo, porque muchos de nosotros podemos tener pasiones en nuestro corazón ocultas que nos restan para la predicación del Evangelio. Pero aquí hay un hombre consagrado por entero al Señor, un hombre que dejó todo para llevar el Evangelio, para decirle a los judíos que Jesucristo era el Señor, que Jesús era el Cristo que ellos estaban esperando, el ungido, y lo cual los judíos, muchos de ellos no podían aceptar, muchos de ellos no podían asimilar que esto fuera de esa manera, que el Cristo que Pablo les estaba predicando, el que habían crucificado, del que se había escuchado, que allá en Jerusalén fue colgado en un madero, fuera el Cristo que ahora se les está diciendo y que Pablo viene. Pablo, el que perseguía a la iglesia, ahora está hablando del Señor Jesús. Y mis hermanos, cuando la palabra del Señor es predicada,
enfrentaremos todos, así como Pablo, en segundo lugar, una oposición creciente. A veces nos hemos preguntado, pero si estoy haciendo bien las cosas, ¿por qué a mí me tiene que pasar eso? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que pasar? ¿Por qué si yo no le estoy haciendo mal a ninguno de mi familia que no conoce a Cristo, ni le estoy haciendo mal a ninguno de mi región, sino que les estoy llevando el Evangelio? Pues quiero decirte, mi querido, que cuando nosotros queremos hacer el bien, vamos a recibir persecución. Y el Señor Jesucristo preparó a sus discípulos y les dijo que el que quiere vivir piadosamente va a recibir persecución, le dijo Pablo a Timoteo, pero el Señor a sus discípulos le dijo que el mundo nos va a aborrecer. ¿Todavía hay gente que se extraña que el mundo le aborrezca? Usted, querido hermano o hermana que está trabajando en su profesión, en una oficina con muchas personas que no son cristianas, ¿le sorprende que mucha de esa gente no le acepte? Pues la verdad, no debe sorprendernos algo así. ¿Saben por qué? Porque es lo mejor. Eso quiere decir que estamos avanzando, eso quiere decir que la iglesia está tocando los cimientos de las tinieblas de un mundo perdido y está llegando a familias, a corazones, ¿sabe? Avanzar crea conflicto cuando se lleva el evangelio del Señor Jesucristo. Y cuando Pablo hizo esto, algunos se opusieron, otros blasfemaron. ¿Y él qué hizo? Hizo algo, mis queridos hermanos, que para muchos de nosotros no es común, pero en medio de todas estas cosas el Señor nos ayuda. Miremos entonces cómo usted y yo debemos prepararnos en oración para batallar contra las fuerzas del mal. No es con palabras de sabiduría humana. No es solamente con tener una amistad con alguien que no conoce del Señor. Recuerda que Pablo, hablando a los efesios, les dijo: porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Establecer el reino de Dios en medio de las tinieblas no es cualquier cosa. El creyente debe ser consciente que el Señor Jesús venció en la cruz del Calvario, pero que la iglesia, en el cumplimiento de llevar las buenas nuevas, está en una batalla donde hay demonios que se han apoderado de regiones, donde hay demonios que se han apoderado a través de ideologías y del mismo pecado, de la mentalidad de muchas personas, donde la gente no puede aceptar que pueden haber cambios. Entonces, cuando la gente ve que su estabilidad de pecado, que su comodidad, que su confort, donde le da cierto placer momentáneo, va a ser tocado, mis queridos hermanos, el que anda en tinieblas no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y para que una persona sea libre del pecado, tiene que ser confrontada, y si es confrontada, su conciencia es tocada por el Espíritu Santo para que esa persona tenga una convicción de pecado, de justicia y de juicio, y diga sí a Jesucristo y pueda ser salva. Y eso no lo hace sino el Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y donde la palabra llega, ella sigue trabajando, porque ella va a hacer lo que el Señor quiere que ella haga. Ella no va a volver vacía al Señor. Usted y yo podemos predicar mucho tiempo en un lugar, como ha sucedido muchas veces, como ha pasado con muchos hombres de Dios, y puede que no veamos mucho fruto, como el caso de Pablo en Atenas, donde el fruto no fue ese fruto abundante, sino donde hubo una mujer principal o reconocida llamada Damaris y otras personas, pero no fue todo lo que uno muchas veces quisiera oír o ver que aconteció en Atenas.
pero esa palabra que Pablo predicó en los diversos momentos en que lo pudo hacer, en el tiempo en el que el Señor le permitió estar allí, esa palabra no vuelve vacía. La palabra que tú predicas a tus hijos, la palabra que tú predicas a tus vecinos, pastor, la palabra que predicamos desde los púlpitos no va a volver vacía. Ella se va y va a hacer lo que Dios quiere que se haga, y tú y yo tenemos la responsabilidad de compartirla, porque cuando soltamos la palabra del Señor, ¿saben lo que acontece en el mundo espiritual? Se forma una batalla, y es una batalla por las almas que no conocen de Cristo. Y ahí la importancia que la iglesia continúe. Cuando soltamos la palabra, mis queridos hermanos, cuando usted y yo nos decidimos hablar, esa oposición creciente viene por posturas encontradas. En las sinagogas, Pablo le hablaba a los judíos y a los griegos. Y ellos no podían aceptar eso. Ese blasfemar, ese darle la espalda a Dios, queridos, trae consecuencias. Sus almas en peligro de perderse eternamente y para siempre. El infierno no es mentira. El infierno es una realidad. El alma que pasa de esta tierra a la eternidad sin el Señor Jesucristo se pierde, va a un lugar de tormentos, y cuando se llegue al juicio del gran trono blanco, cuando tu nombre no aparezca en el libro de la vida, irás a esa condenación, a ese lago de fuego, irás al infierno y allí pasarás el resto de la eternidad. Y por eso es que nosotros tenemos la obligación como cristianos, tenemos el deber como cristianos y como iglesia de predicar el evangelio y decirle a la gente: recibe a Cristo para que tengas vida y vida eterna en los lugares celestiales. Pablo entiende que Dios le ha permitido hablarle a estas personas, judíos y griegos. Pero Pablo hace algo que es una costumbre en medio del pueblo judío, y ellos lo entienden muy bien. Pablo, después de que escucha lo que ellos han hecho, dice que se sacudió los vestidos y dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. En otras palabras, esto me exime a mí delante de Dios de toda culpa, porque he cumplido. Y este es el deber nuestro cuando vemos cómo nuestros hermanos, cómo nuestros pueblos están perdidos en el pecado, cómo hoy en día vemos como normal muchas cosas que la Biblia no ve normales. Entonces, en medio de lo que nosotros estamos soportando, en medio de lo que nosotros a veces no nos atrevemos a decir nada porque se molesta la gente, no nos atrevemos a hablarles del pecado a los homosexuales, no nos atrevemos a hablarle del pecado al borracho, al fornicario, al adúltero, porque nos da afán. Entonces, ¿qué va a hacer de ellos? ¿Cómo van a cambiar si no hay quien les predique? Pablo entonces se dirige al pueblo gentil, y las estrategias de Pablo son extraordinarias, ¿no? Él busca un lugar al lado de la sinagoga, en la casa de un hombre llamado Justo. Ese es el sitio estratégico, y este Justo tiene un buen testimonio porque es un hombre temeroso de Dios. Nos enseña entonces que todo lugar y todo hogar donde nosotros vayamos a predicar, por lo menos el anfitrión debe ser una persona que dé testimonio, que sirve al Señor, y no una persona que tenga una doble vida donde hace y permite que se hagan los servicios y luego hace cosas para el mundo. No, la iglesia del Señor tiene que marcar diferencia. El creyente en su hogar debe ser un altar para adorar al Dios vivo y verdadero. Justo estaba viviendo al lado de la sinagoga, donde los judíos llegaban y hacían todo su rito religioso, sagrado para ellos. Pero este hombre permite que allí Pablo empiece a predicar, y cuando él predica, cuando él está allí, la conversión de alguien era inesperada, de un tal Crispo,
y toda su familia. ¿Y quién era este? Era el principal de la sinagoga, y la historia nos dice que Crispo era el que se encargaba de toda la organización cultural de la sinagoga, y él escucha el evangelio. Hermano, es que una cosa es tener una vida religiosa y otra cosa es tener el calor y el fuego de la palabra que ungida en los labios de un hombre con el poder del Espíritu Santo llega al corazón vacío, cansado y necesitado. Las familias como la de Crispo hoy en día necesitan salir de su religiosidad y conocer al Señor Jesucristo. Y cuando esto ocurre, nos dice la Escritura que muchos corintios oyeron, creyeron y eran bautizados. Fue una obra completa. Dios nunca hace una obra media. La obra de Dios siempre es una obra, mis queridos hermanos, como la palabra lo dice: id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta obra en Corinto es una obra extraordinaria y sobrenatural. Es la obra que permite que el Evangelio siga creciendo. Es el mover de Dios que permite que haya congregaciones en cada lugar para que sigamos hablando del Señor. Nuestras ciudades necesitan un despertar de las iglesias. ¿Me escucharon? No necesitamos que el mundo se siga despertando con todos los avances y pecaminosidad que tienen, sino que se despierte la iglesia a llevar el evangelio con todo poder. Nuestra ciudad del pecado, que practican cosas que desagradan al Dios del cielo y de la tierra, necesitan escuchar que hay un Dios que cambia los corazones. Al predicar su palabra, siempre tendremos el respaldo divino en tercer lugar. No estamos solos. Es una labor ardua, agotadora. Puede haber temor en la vida de muchos. Puede traer una fatiga que no alcanzamos a comprender. Y a veces cuando no vemos todo lo que quisiéramos, o cuando nos toca soportar lenguas fraudulentas, persecuciones como las que Pablo tuvo que soportar, en nuestra débil y humana naturaleza tendemos muchas veces a flaquear, a decir ya no más. Y a veces tenemos que soportar nuestras propias flaquezas para ayudar también a otros hermanos. Y muchas veces decimos, ya no doy más, ya no puedo más. Pero en medio de todo eso, Pablo, mis queridos hermanos, ve la diosidencia divina, la intervención del Señor cuando más lo estaba necesitando. Cuando tú y yo más necesitamos del Señor, nos llega una intervención de parte de Él para animarnos y levantar la esperanza en la vida de cada uno de nosotros. Una visión de noche. ¿Cuántos de ustedes, en medio de nuestras fatigas, o cuántos de nosotros, en medio de nuestras situaciones difíciles, hemos tenido esa diosidencia, esa intervención del Señor? ¿A cuánto nos ha hablado cuando estamos recostados, quizás en un sueño o una visión, y el Señor fue tan claro y le dice a Pablo, no temas? No sabemos cuántas luchas y temores Pablo estaba viviendo. Lo que sí es cierto es que Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, dice que estuvo en medio de los hermanos con temor y temblor, y no sabemos si era por la opulencia de este pueblo, no sabemos si fue por el orgullo de todos ellos, no sabemos qué fue lo que le movió, porque la pecaminosidad también le pesaba en el alma a Pablo de ver cómo la gente estaba viviendo y hacía todas estas cosas, cómo los templos a la diosa había sido restaurado y la gente corría, las multitudes se movían. No sabemos, pero él está diciendo, no temas. Y una cosa increíblemente hermosa y que tú y yo debemos tenerla en cuenta, si no, habla. Porque la iglesia no puede dejar de decir, de hablar lo que Dios ha hecho en su vida. Usted y yo no podemos callar, no podemos dejar de decirle al vecino, no podemos dejarle decir al joven que está luchando con su naturaleza
pecaminosa. Hay muchos jóvenes que todavía están hablando de definir su identidad sexual. No, hay que decirle, Dios hizo al hombre y a la mujer para que ellos se amaran, para que fueran una sola carne, se casaran, para que tuvieran hogar, para que fuera un testimonio. Dios no hizo al hombre con el hombre para que se unieran. Hay que decirle a nuestros jóvenes que están pensando que la vida no vale nada, que hay poder y hay esperanza en el Señor Jesucristo. Mi hermano, la iglesia tiene el mensaje y ese mensaje no puede callarse. Y el Señor es claro con Pablo: Pablo, necesito que hables y no calles. Y usted y yo hablamos y decimos, y muchas veces cuando tenemos el resultado de ver la gente convertida, nos gozamos, nos alegramos. Pero cuando no vemos la gente que responde inmediatamente, como que nuestra vida languidece, nuestra fe empieza a decaer. Y la palabra nos está diciendo: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo vas a hallar. Ese esposo que es indolente contigo, hermana, necesita al Señor. Háblale, no calles, háblale con amor. Ese hijo, abrázalo. Háblale con amor, aunque esté en la embriaguez, aunque esté en las drogas, aunque esté haciendo en su estado de rebelión cosas que no son agradables delante de la presencia del Señor y que te fastidian y que te duelen. Háblale, no calles. Este es el mensaje que el Señor hoy nos da, el respaldo de Él. Y Él no solamente le está diciendo no temas, sino habla, no calles, sino que viene a través de esa intervención, de esa diosidencia, una afirmación divina. ¿Sabe por qué te estoy diciendo que puedes hablar? Porque yo estoy contigo. Puede que te burlen, puede que no te acepten, puede que la gente te vea como alguien muy raro. Quizás cuando quieres hablar notas cosas en derredor tuyo que te impiden abrir los labios y decirle a la gente: mira, necesitas al Señor Jesucristo. Quizás viene alguien con una filosofía, una mentalidad distinta, pero tú sabes que el mensaje que tenemos es el mensaje que viene del cielo, es el mensaje que cambia la vida, los corazones. Ese mensaje es el que hay que decirle a la gente, aunque nos persigan, aunque tengamos que ir a una cárcel, aunque tengamos que padecer todo tipo de injurias y de situaciones. Pablo escucha a Dios que le está afirmando y le dice: estoy contigo, predica en la ciudad del pecado, predica, háblales, confróntales. Yo estoy contigo, nadie te tocará para mal. Nadie te va a hacer daño. Iglesia, no pasa nada en nuestra vida que Dios no lo permita con un propósito. Y quizás como usted y yo no alcanzamos a ver con nuestros ojos físicos lo que Dios sí está haciendo, porque es espiritual. Y el único que conoce, lee los corazones es el Señor. Él le dice a Pablo: Pablo, yo tengo mucha gente, mucho pueblo aquí, simpatizantes. Quizás en el gobierno habría gente que no iba a aceptar que se cerraran las puertas del Evangelio. Pasaron muchas situaciones, pero Pablo sabe: yo tengo mucha gente aquí y nadie te va a tocar, nadie va a hacer nada contra tu vida. Y sabe, hermano, cuando el Señor dice esto, ni Galión, que era el procónsul de Acaya, cuando los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, este hombre ni siquiera prestó atención como para que le quedara claro a Pablo: aquí estoy yo. Y Pablo nos dice el mismo texto en el verso 11, mi querido, se detuvo 1 año y 6 meses enseñando allí la palabra, cumplió en Corinto. ¿Estás cumpliendo con lo que Dios te ha mandado a hacer? Que es predicar el Evangelio en la ciudad del pecado. Tu barrio, tu esquina, tu ciudad.
¿Estamos cumpliendo? ¿Le estamos llevando este mensaje de amor y de esperanza a la gente? Que Dios nos ayude a hacerlo. Concluimos. La predicación del Evangelio es el medio divinamente establecido por el cual la gente puede conocer a Cristo, depositar su confianza en Él, identificarse como pertenecientes a Él. Y como dijo Pablo, ay de mí si no predicare el Evangelio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, amado hermano y amigo que me escuchas. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo que Dios te está dando para que tú le conozcas y vengas a sus pies y recibas a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida y veas cómo Él transforma tu corazón y hace de ti una nueva criatura. Padre, te damos gracias en este día por esta palabra tuya que ha sido enseñada. Permite, Señor, que esta palabra siga llevando fruto a muchas personas, quienes la escuchen, Señor, en su corazón experimenten la bendición de saber que tú estás ahí. Y Padre, también oramos por aquellas personas que no conocen de ti, que no conocen de Jesús, que no han entendido que tú eres el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por ti. Amigo que me escuchas, si tú deseas recibir a Cristo en tu corazón, quiero invitarte para que tú hoy lo hagas diciéndole a Él, Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador, como mi Señor, te pido perdón por mis pecados y te pido que mi nombre quede escrito en el libro de la vida y el día que vengas por la iglesia pueda irme contigo. Aparece un teléfono al cual puedes comunicarte o enviar un mensaje y con gusto te atenderemos. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos.